Ojo con eso, no lo pierda de vista. Bueno, muy buena noche para todos, que el Señor nos bendiga. Bueno, buena noche. Juan Esteban. Juan, buena noche. Silent, please. A ver, no entiende ni en inglés. Bueno, les invito, vamos a comenzar, vamos a cantar el himno 532. Esto se apagó. 1, 2, 3. Definitivamente, o son las pilas o es el micrófono. ¿Será que ya se golpeó? 1, 1. 1, 2, 3. Himno 532. A combatir. A combatir resuena la voz del buen Jesús que hoy llamando está. Si desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir luchar con nuestro capitán. Constante y sin vacilar, venceré las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria todos tributan, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Ahora cantamos el himno 230. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi
Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Bueno, vamos a cantar ahora el himno número 32. 32, el eco. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Se siente una satisfacción cuando decimos, cuando el Señor me llame a su presencia, ¿verdad? Al dulce hogar, al cielo de esplendor. Ojalá que así sea. Bueno, así es, dice en su palabra. Solo que nosotros somos los que hemos tomado la decisión, otros aún no. Bueno, una de las hermanas que pide un himno, yo traje 3 para dejar uno. Hermana Neis, 227. Victoria, victoria. Victoria, victoria, cantemos la gloria del Rey poderoso, el resucitó. Quedó abolido el poder de la muerte. Por uno más fuerte, Satán derrotado, Jesús vencedor. El crucificado, por Dios coronado, es Rey soberano, glorioso Señor. Daránle honores, dominio y grandeza. Su eterna realeza, pues digno es Cristo de todo honor. Corona celeste adorna su frente, los ángeles todos rendiren honor. Ya pronto el centro terrestre puñado el pan dominando el cielo y tierra, triunfante el Señor. ¿Cuál rey le veremos en paz dominando en cielos y tierra? Parece que está hablando ya de su segunda venida, ¿no? Cuando baje con toda la iglesia, después de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Bueno, entonces ahora les invito, vamos a tener una lectura
Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, 24, tema que hemos tratado en estos días, pero es una historia que tiene su continuidad, es muy interesante. Dice Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dejamos ahí, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta noche porque una vez más, después de este día, nos regalas la oportunidad de congregarnos en tu santo templo. Y hoy pues estamos aquí para darte gracias por esa gran obra, Señor, por haber entregado a tu Hijo, porque gracias a esa obra del Señor Jesús hoy somos salvos. Pero igual estamos aquí también para darte gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo lo bondadoso que has sido con cada uno de nosotros. Pero que también tenemos necesidades, situaciones y cosas por las cuales pedirte. Entonces estamos aquí, Señor, para hablar contigo y que todo lo que hagas tú en cada uno de nosotros, Señor, sea por tu santa voluntad. Dejamos este momento en tus manos y te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y miraba estos días esta historia que comienza con el tercer viaje de Pablo cuando llega a Éfeso, pero antes llegó un señor llamado Apolos, ¿verdad? Dice que era natural de Alejandría, al norte de África. Y dice que había sido instruido en el camino del Señor, ¿verdad? Pero él le faltaba un detallito, ¿verdad? Cuando él vino de África y llegó a Éfeso, a Asia, él no sabía la parte de la gran obra del Señor Jesús, de su muerte y de su resurrección. Él todavía conocía la ley o estaba basado en la ley. Y eso era lo que enseñaba y lo que motivaba. Pero dice que era fervoroso. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Dice en el siguiente versículo que hablaba con denuedo. Entonces, yo estaba pensando eso, ¿verdad? Que nosotros podemos hablar con todo el conocimiento que tenemos, pero hay muchos que pueden hablar con el poco conocimiento que tengan. Pero lo más importante es que podamos llevar el mensaje. Y Apolos lo hizo, vea, con denuedo de corazón, aunque le faltaba una información. Aunque no sabía, no es culpa de él en ese momento. Él llegó con lo que lo sabía, con lo que sabía y enseñaba, dice, diligentemente. Y llegó ahí a Éfeso, donde era una ciudad muy cosmopolita, había mucho comercio, había muchos idiomas, era una ciudad bastante movida. Tenía un cierto dominio en toda la región, ¿verdad?, en Asia. Y él llegó a enseñar. Entonces, esto nos lleva a pensar que nosotros podemos hacerlo sin llegar a mentir. Lo que yo tengo, como dijo Pedro, pues Pedro, de lo que tengo te damos. Eso es el conocimiento siempre en función del Señor. Que si falta algo, esa persona seguramente más adelante va a escuchar, va a complementar. No una información tergiversada, sino de pronto incompleta, como lo hizo aquí Apolos. Pero dejó mucha gente motivada. Yo me imagino que él hablaba y hablaba de la salvación. Bueno, no tanto la salvación, pero sí era del bautismo de Juan el Bautista, del arrepentimiento, porque ese es el punto, el arrepentimiento. Entonces, allí los hermanos
que le recibieron y le dijeron, pero venga, ¿verdad? Y le terminaron de complementar. Digo, usted no está enterado, pero esto es así, hay que complementar. Y lo enviaron, o se fue, dice que se fue para Corinto. En ese tiempo llegó Pablo. Y entonces Pablo encuentra esa situación. Hechos 19 del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, qué interesante que el Señor tiene todo muy bien planeado. El Señor sabía que ya de pronto Apolo dejó cierta motivación en la gente, les comentó algo del bautismo, y llegó Pablo y terminó de completar el mensaje como era correcto. Y vemos que ellos, dice ahí, no tenían ninguna idea del bautismo, del Espíritu Santo. Solamente hasta el bautismo por arrepentimiento, pero no por una decisión de fe de aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Y entonces Pablo ya les explica y les dice, bueno, sí, se arrepintieron, pero les faltó algo. Es que el Señor Jesús dio su vida por causa de nosotros, por causa de todos los pecadores. Aquí, cuando estaban bajo la ley, los pecados eran cubiertos, ¿verdad? Todo quedaba cubierto allí, como que un poquito aquí, otro poquito allá y así. Pero cuando vino, y por eso era arrepentimiento, pero cuando vino el Señor Jesús, en su palabra dice, no me acordaré más de tus pecados. Cuando nosotros hacemos decisión de fe, estamos ya con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida y eso no nos lo puede quitar ya nadie. Entonces, qué interesante que el Señor siempre nos pone estos ejemplos, porque podemos hablarle a una persona lo más sencillo. Te invito a la iglesia y hay un mensaje de la palabra, lo que de corazón nos nazca decir sin decir mentira, ¿verdad? La persona viene, se congrega y aquí seguramente va a aprender, va a conocer más. Y si hay preguntas, las va a hacer y va a tener todas las respuestas con respecto a la palabra. No podemos saberlo todo. No podemos ser los super sabios. Pero, digo, un estudioso una vez dijo, yo no lo sé todo, pero sé dónde está la información. Y eso nos pasa a nosotros. De pronto no nos sabemos la palabra de memoria, pero de pronto sí sabemos dónde encontrar cada respuesta a las preguntas, a las inquietudes que el Señor da. Y entonces aquí, cuando vino Pablo, dejó el trabajo ya algo, y Pablo complementó con lo que realmente se necesitaba, con lo que había que hacer. Recordemos cuando Moisés le dijo al Señor, ¿verdad? El Señor le dijo, ve para que saques a mi pueblo. ¿Qué dijo? Señor, yo soy corto de palabras, tartamudo, y bueno, sacó las disculpas que quiso Moisés. Y el Señor le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón? Él hablará por ti. El Señor siempre nos va a dar la mano de alguna manera, aunque no lo creamos, aunque no haya el convencimiento, pero sí debemos tener la fe y la certeza. El Señor siempre nos va a estar apoyando en cualquier situación. Acá vemos cómo un trabajo de Apolo lo terminó Pablo y hubo muchos bautizados, dice que hubo muchos bautizados, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Hechos 19:11. Llegó el momento más quizá emotivo, esperado, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Qué bueno, entonces ya toda la gente convencidos, habiendo hecho decisión de fe, bautizados, ya sabían, vinieron por decir la recompensa. El Señor comenzó a hacer milagros. Dice que con solo que llevaran una prenda de la persona ya
a través de Pablo, el milagro lo hacía Dios, no era Pablo. Provenía de Dios, pero Pablo fue el instrumento. Y hoy debemos nosotros ser instrumentos para llevar el mensaje. Nosotros no somos sanadores. Nosotros no sabemos sacar demonios. Nosotros no hacemos cualquier cantidad de cosas porque humanos somos y no tenemos poderes. Pero el Señor llega el momento en que a través de nosotros puede realizar. A través de la oración, cuando estamos orando como hoy, por situaciones, el Señor entonces actúa. Y por eso aquí muy clarito dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Era el instrumento y nosotros somos ese instrumento hoy en día. El Señor quiere que nosotros estemos llevando el mensaje, ayudando a las personas. Una palabra, un versículo, cualquier voz de aliento, eso le levanta el ánimo a la persona. Y quizá el Señor va a decir, bueno, vamos a obrar en esta persona. Y como dice allí, con solo que le llevaran una prenda de vestir de la persona, ya tenía la solución a su problema. En este caso, pues asumo que eran como enfermedades, ¿no? Y como estamos en este mundo, la humanidad, todos generamos algo, ¿verdad? Somos vivos, somos astutos o queremos ir un paso adelante. Nunca falta la astucia. Miremos ahí en Hechos 19:13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, aquí estamos viendo cómo hubo alguien que dio una oportunidad y dijo, caramba, aquí tenemos, va a ser nuestro negocio, va a ser nuestro momento. Quisieron aprovecharse de la situación. Hoy en día pasa, o sea, no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Hoy en día hay muchas iglesias llenas de gente, de avivatos. Se aprovechan de la gente, de las personas que van de buen corazón creyendo que están por el camino y es una doctrina totalmente equivocada, porque no leen la palabra. Y no se dan cuenta que hay un avivato que está por allí usufructuando, ¿verdad? Y hay muchas historias, ahora que hay internet y hay tanta información, ahí nos damos cuenta. Hay por ahí un programa de que los pastores más ricos del mundo tienen avión privado y unas mansiones y tantas cosas. Esos son los avivatos. Aquí quisieron hacer lo mismo, pero no eran poderosos porque Satanás, como dice por acá, los corrigió, ¿verdad? Los sacó. Esa persona que tenía el demonio dijo, ¿quiénes son ustedes? Conocemos a Pablo, conocemos a Jesús, pero ustedes son nada. O sea, quisieron pasar por encima, quisieron ser dioses y el mismo demonio los sacó corriendo. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Aquí está demostrado entonces que nosotros solos no podemos. No tenemos ningún poder contra Satanás, que son espíritus malignos y están por todos lados rondando y ni siquiera los vemos. Pero cuando nosotros estamos en el camino, siguiendo al Señor, tenemos al Dios Todopoderoso, que es todopoderoso sobre este poder de Satanás. Y aquí lo comprobamos cómo quisieron ellos hacer eso. Y el mismo Satanás los dominó, los sacó corriendo. Y esto dice en el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, esto sirvió para que hubiese respeto por el Señor Jesús.
Y el Señor cuando nos llama la atención, cuando nos disciplina por alguna situación, entonces como que a veces, pero ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué me pasa? ¿O por qué el hermano le está pasando esto? ¿Qué situación crítica? Quizá porque le está faltando el respeto al Señor. Y aquí, entonces, este evento sucedió para que realmente creyeran en Jesús, le dieran el lugar que Él se merece. Y entonces sí, poder dominar al enemigo, o no dejarlo dominar por ese enemigo, porque eso es lo que pasa. Satanás viene y nos tienta y nos pone las trampitas, y siempre nosotros, con nuestra naturaleza humana pecaminosa, estamos ahí, ¿verdad? Al filo del camino, que sí, que no, pero cuando estamos con el Señor, nos da la mano y nos saca para el lado correcto. Y eso es lo que debemos hacer, estar siempre al lado del Señor, no darle nada de espacio a Satanás porque es implacable. Y aquí está, a través de este ejemplo está demostrado, para nosotros hoy. Pasó ya aquel tiempo y eso no cambia, para nosotros es la misma situación, ¿verdad? Y en Hechos 19:23 continuamos viendo la misma situación dice 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron el recado diciéndole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la misma imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Otra historia que se repite y hoy la estamos viendo palpable en todas partes. Porque la idolatría no para. Hoy en día nosotros podemos llevar el mensaje,
pero los que viven de la idolatría van a ser los seguidores, como dice aquí, de la gran diosa Diana. Pero primero vieron, nos van a quitar el negocio, no vamos a poder vender, no vamos a poder vivir, porque hacían estatuillas y todas esas cosas, ¿verdad? Y como hoy en día vemos grandes eventos en grandes estadios y toda esa cosa, ese es el gran negocio. Pero quisieron subir un poquito más para evitarse que les quitaran su negocio. Y dijeron, este Pablo viene a quitarnos el negocio y no sabe que esto es de la gran diosa Diana. Entonces quisieron subir más. Le dieron más importancia, entonces dijeron, no, si hablamos de la diosa va a ser mucho mejor y no nos van a quitar el negocio de vender las estatuillas y de seguir siendo, ¿verdad?, idólatras. Este Pablo dice que los que hacemos con nuestras manos no son dioses, vean, estaban desafiando el poder de Dios. Se creían entonces, seguramente ellos eran fabricantes de dioses, según esta información, pero era el negocio, el desenfoque que tenían de la palabra. Y llegó Pablo y dice que casi toda Asia estaba evangelizada. Y ellos se quejaron de eso porque no, realmente se dieron cuenta que no fue solamente Éfeso, sino en toda Asia que estaba el mensaje de la palabra y no les convenía. Y ellos dijeron, entonces dice que la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad, versículo 27, ¿no?, de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ellos quisieron ir a más por el camino equivocado. Pero los apóstoles y los que estaban allí, Pablo, decidieron quedarse como quietos, ¿verdad? Iban a salir, pero no, dejemos la cosa quieta. Vamos a dejarlo que sigan, que hablen, porque formaron su alboroto. Dice 2 horas gritando, grande la diosa Diana, y bueno, estaban en lo de ellos. Pero muchas veces es mejor en una discusión, en una conversación así fuerte y donde sabemos que tenemos la razón, pero que la persona que está al frente es terca, es necia, no entra en razón, es mejor quedarnos callados, ¿verdad? Mejor no discutir. La palabra del Señor no es para discutir. Doy mi razón y esto es mi posición. Si Él quiere seguir hablando y tiene su razón, se la respeto. Hasta ahí. Porque con la palabra abierta no podemos hacer nada. Y nosotros debemos hablar siempre con la razón, con lo que está escrito. No con lo que yo creo, o con lo que a mí me parece o no, porque es que si miramos aquí, yo entiendo que puede, pero no, tiene que ser verídico tal como está escrito. Entonces, ahí dice que salió un judío, era importante, ¿verdad? Dice que Alejandro, esto cayó mío, quiso de pronto sacar pecho y le dijo, no, eres de los mismos, y abajo. O sea, no había razón, ninguno. Ellos estaban empecinados todos unidos en defender su negocio, en defender su idolatría, apoyados en algo que sabían que les podía resultar, en la gran diosa Diana. Y sucede hoy en día que también lo vemos y lo veo en muchos templos, en muchas partes, que la gente va a reunirse. ¿Por qué? Porque quieren escuchar algo y el que está al frente, el pastor, les dice lo que quieren oír. Así de sencillo. No está, como dice la palabra de Dios, que hay que decir las cosas, pero la gente quiere oír cosas vanas, sutiles, y vienen y se la maquillan y le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, cosa que no debe ser. Porque la gente quiere oír banalidades y que cosas que le va a favorecer en su vida, supuestamente, ¿no? Porque van a tener más dinero, porque van a tener salud, porque hay cantidad de razones que la gente quiere oír y van allá a que se las digan. Y eso no debe ser así. Aquí dice que hubo un escribano, alguien de un, yo me imagino, un término medio allí de los comandos que había. Y él que apaciguó un poquito a la gente. ¿Y qué dijo?
varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Les dijo lo que querían oír. ¿Cuál es el problema? Usted lo sabe, todo el mundo sabe que la diosa Diana es la que impera, la que manda, la que... Entonces, ¿cuál es el problema? Tranquilos. Les dijo lo que querían oír. Los cayó. Ahí no tenían chance de seguir. No, sí, tiene razón la diosa Diana y seguimos ahí. Y eso pasa hoy en día. Le dicen a la gente lo que quiere oír, las mentiras que quieren oír, porque les conviene, porque es lo que yo quiero, lo que mi carne desea. Eso está pasando. Y no debemos permitir que se nos digan las cosas que no son. Hay que escuchar y tener claro las cosas como son. Y aquí este escribano fue inteligente y les dijo lo que querían ahí. No, la reina Diana es intocable, tranquilos, no ha pasado nada. Ustedes, ¿cuál es el problema? Quedaron contentos, quedaron felices porque ya dice que la multitud ya se vino abajo. ¿Y qué les dijo? Hay una ley. O sea, los terminó de rematar. Dijo, no se pongan a pelear ni a hacer nada porque van a tener más problemas. Si ellos lo ofendieron directamente a cada uno de ustedes, ahí están los jueces. Vaya, ponga una demanda, haga lo que hay que hacer. ¿Y qué pasó? Que no tenía nada en contra porque Pablo no ofendió a ninguno de aquellos fabricantes de dioses, como ellos decían, ¿verdad? Se creían los fabricantes de dioses. Y dijo en el verso 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Déjense de tanta cosa. La reina Diana sigue siendo su reina. Y si usted tiene ofensa por vaya. Y no había. A nadie ofendió directamente. Pablo llevó el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Haga decisión de fe, acepte al Señor Jesús como su Salvador personal. Bautícese, ya. En ningún momento Pablo les dijo a ellos, los señaló, ni habló de la diosa, ni les prohibió hacer sus templecillos de plata, nada. Allá el que siguiera creyendo y siguiera comprando es problema de cada uno. Simplemente eso es lo que tenemos que nosotros también llevar el mensaje, problema de cada uno. Si hace la decisión de fe, bienvenido, gracias a Dios. Pero si no, si escucha y no quiere, tranquilo, siga su camino porque no podemos. Algún día el Señor le hará entender, te tocará su corazón. Y aquí le digo, si él pleiteó contigo, ve y demándalo, porque vas a tener problemas. Dice que los van de pronto a poner presos por sedición, o sea, iban a perder, iba a ser peor todavía. Están haciendo bulla y ustedes son los que van a perder por estar haciendo algo indebido. Para eso es la ley. Hoy en día también tenemos muchas leyes, ¿verdad? Para protegernos o reclamar situaciones. Y habiendo dicho esto, al final, verso 41, despidió a la asamblea. Todo el mundo, como decimos, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Eso fue. Pobrecitos, escucharon lo que querían oír y se calmaron. Hoy en día, esa diosa Diana todavía existe, ¿no? Bueno, la diosa no. En Éfeso, que hoy es Turquía, están las ruinas de ese templo, de la gran diosa Diana, en Turquía. Sin embargo, como dijeron ellos, en todo el mundo hay iglesias de esa diosa. Encontré que hay todavía en España, en Roma, en Francia, en Portugal. Y debe haber muchos más. Aquí encontré 6, donde existe el templo de la diosa Diana. O sea que, para tener en cuenta ese detalle de la historia. Bueno, para terminar vamos a tener una palabra de oración y que el Señor nos ayude cada día a de lo poquito que sabemos o mucho llevar ese mensaje. Pero ser directos, no decirle a la persona lo que quiere escuchar para suavizar. Y no contentamos con nadie. El que quiera contender y pelear allá él. Que seamos nosotros. Para pelear se dice que se necesitan 2. Me quedo callado, tengo la razón, el Señor está conmigo y algún día le hará la obra en la persona. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por
tu palabra y que cada día nos ayudes a crecer y que podamos comprender todos estos mensajes que son de ayuda para nuestra vida, Señor. Ya lo que leemos pasó, pero son ejemplos para que nosotros en este momento no estemos cometiendo ese tipo de errores, sino que nos ayudas a crecer espiritualmente. Ahora, Señor, seguimos en oración para darte gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas e igualmente por todas aquellas peticiones que traemos hoy en esta noche. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya vamos a despedir suavecito porque eso está que se cae.